días, hermanos. Es una alegría estar aquí nuevamente ahora para compartir la palabra de Dios. Vamos a empezar, o vamos a seguir con esta parte del culto orando. Vamos a empezar para que el Señor guíe este tiempo de su prédica, de su palabra. Padre, gracias te queremos dar por estar aquí. Gracias por la salud que nos das, por permitirnos venir a congregarnos, Señor, en tu nombre, para alabar tu nombre, para gozarnos unos con otros. Bendito Dios, tú sabes lo que tengo en mi corazón, sabes las cargas que puedo tener, Señor, tú sabes lo falible que soy, pero en tu gracia decides utilizarme y te pido que me utilices esta mañana para tu gloria, para mostrar tu palabra tal cual. Ayúdanos y abre nuestros corazones para entender tu palabra, para recibirla con humildad y con sencillez, y que tu iglesia, Señor, la cual tú compraste con sangre, pueda seguir creciendo para la alabanza y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, te queremos dar todo esto en Cristo Jesús. Amén. El hermano Pablo escribió muchas cartas a las iglesias. Una de las cartas que a mí me dejó mucho que pensar es acerca de la que Pablo escribe a la iglesia, o a Timoteo en todo caso. Y le dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es interesante cómo Pablo le está hablando a Timoteo y les dice que en los últimos tiempos, esto es, desde que se fue Cristo, vino a la tierra y se fue a la diestra del Padre, cómo es que van a haber hombres amadores de sí mismos y amadores más de deleites que de Dios. Eso, entre otras muchas cosas, que habla Pablo a Timoteo acerca de los hombres de los últimos tiempos. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros, con la iglesia? ¿Qué tiene que ver? Y ese es el mensaje que quiero compartir en esta mañana. El amor que debemos tener por Dios y por la iglesia. El amor que tenemos que tener por Dios y por la iglesia. Voy a ponerles un ejemplo y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2, que es el texto que vamos a exponer en esta mañana. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 hasta el 7, vamos a exponer esta mañana. Dice la palabra de Dios lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso
de Dios. ¿Qué tiene que ver el mensaje a la iglesia de Éfeso? Un mensaje de Jesús mismo. Aquí el que está hablando es Cristo, le está dictando la carta a Juan. ¿Quién era Juan? El discípulo amado por Jesús, que estaba exiliado a la isla de Patmos. Fue exiliado, era un exilio político. Juan estaba ahora en Patmos, una pequeña isla de aproximadamente 16 kilómetros por 10 kilómetros pequeña, donde eran enviados todos los exiliados políticos desde Roma por predicar el Evangelio. Jesús mismo se le presenta a Juan y le dicta esta carta, una carta a la iglesia de Éfeso. Hay otras iglesias en las cuales también le escribe, pero empieza con la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia que tenía muchas cosas, como todas las iglesias. En ese caso había mucha idolatría, había muchas filosofías que habían entrado a la iglesia de Éfeso. Y a esta iglesia le escribe Jesús mismo por medio de Juan. ¿Y qué le está escribiendo? ¿Qué le escribe? Miren, vamos a comenzar por lo que dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Muchos comentaristas hablan que este ángel pudo ser el pastor encargado de la iglesia en Éfeso. Aquel que estaba encargado en ese momento, pero la carta era para toda la iglesia, no solamente para el pastor o la persona encargada de esta iglesia. Y el que dice que está escribiendo esta carta dice que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y 7 estrellas, digamos que el capítulo 1 nos dice lo que significan las estrellas, lo podemos buscar. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice. Los 7 candeleros representan a la iglesia, las iglesias. ¿Sí? Y las estrellas son las personas que estaban encargadas de estas iglesias. El que está en medio de los 7 candeleros. Una cosa, hermanos, que tenemos que entender es esto. Cristo se pasea por sus iglesias. Y si no nos hemos percatado o no tomamos en cuenta, nosotros somos la iglesia de Cristo. Esta iglesia aquí en Cusco es la iglesia de Cristo. Y Jesús se pasea por medio de nosotros también. Él está pendiente de lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia. Cada uno de nosotros. No es ajeno. Cristo sabe lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Porque se pasea. Está cuidando su iglesia. Cuida su iglesia. Eso nos debe dar tranquilidad. Saber que Cristo mismo está soportando su iglesia. ¿Y saben lo que dice? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Miren, hermanos, este era un pastor, era una iglesia cuyo Dios sabía qué estaba haciendo. Era una iglesia trabajadora. ¿Trabajar para la iglesia está mal? No. Estaba trabajando. Mire, yo conozco tus obras, dice Cristo. Yo sé lo que estás haciendo. Tu arduo trabajo, trabajas duro para mí. Estás haciendo muchas cosas para mí. Conozco tu paciencia, conozco tu perseverancia. Esa sería una palabra tal vez que nos ayude a entender. Tu perseverancia, a lo largo de estos años sé que perseveras. A pesar de las cosas malas que suceden, conozco tu perseverancia, conozco tu paciencia. Que no puedes soportar a los malos. Interesante. Este pastor y esta iglesia no soportaba a los malos. ¿Cuántas veces nosotros sí soportamos? Entendiendo de que permitimos el mal en nuestras vidas. Pero esta iglesia no soportaba a los malos. No podía ver la maldad.
Imagínense, aquí dentro de la congregación, afuera salimos, digamos, del local. ¿Cuántas veces vemos maldad y a veces hasta no nos importa? Vemos la maldad y hay tanta maldad y es tan normal la maldad que ya no nos importa. Y a veces incluso nos podemos reír con la maldad de las personas que están afuera. E incluso con nuestra propia maldad a veces nos reímos. Pero ¿saben qué? Esta iglesia no soportaba la maldad. A los malos no los toleraba. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Hermanos, era una iglesia. Acá no está diciendo que los apóstoles entraban o querían entrar y se dieron cuenta de inmediato que no eran apóstoles de Dios y los sacaron. No. Aquí la palabra probado te dice que habían entrado y habían sufrido por causa de esos apóstoles. O sea, era una iglesia que había sufrido los falsos apóstoles. Les había ido mal, porque por un momento los dejaron entrar. Se entraron encubiertamente, enseñaron cosas que no deberían enseñar y esa iglesia tampoco escuchar. Y habían sufrido, habían probado eso. ¿Sí? Cuando tú tienes algo amargo, cuando tú tomas algo amargo lo pruebas y después ya lo dejas, ¿no? Ya no lo sigues tomando, porque es algo amargo, pero lo has probado. Así también ellos habían probado a los falsos apóstoles. Habían entrado y finalmente los habían sacado, pero habían sufrido por dejarlos entrar. Dice, has probado a los que dicen, no los que son, los que dicen ser apóstoles. Mira, Cristo hablando, a los que dicen, no lo dice, has probado a mis apóstoles, no le está diciendo eso. ¿Sí? No has probado a mis apóstoles, no, has probado a los que dicen, Jesús mismo diciendo, a los que dicen que vienen en mi nombre no son míos. Y no lo son, dice. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta era una iglesia que tenía doctrina, hermanos. ¿Sí? Era una iglesia que tenía enseñanza. No era una iglesia que se dejaba engañar fácilmente, aunque a veces entraban algunos a engañar y sufrían por ese engaño. Pero tenían enseñanza. La iglesia de Éfeso. Pero ¿saben qué dice después Jesús mismo? Después de decirle las cosas buenas que había hecho, como a todas las iglesias, o casi todas, Cristo dirigiéndose a la iglesia, diciéndole lo que habían hecho, cuál era su situación, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren, hermanos, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que hacía muchas cosas, tal vez tenía escuela dominical, tenía estudios bíblicos, salía a evangelizar, hacía muchas cosas en nombre de Dios. Pero, le dice Jesús, pero, espérate un momento. Ya te dije esto, ahora espérate, porque también tengo algo contra ti. Jesús mismo diciendo, tengo contra ti algo. Al pastor y a la iglesia le está hablando, tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Eso había pasado con la iglesia de Éfeso. Y es por eso que quiero compartir ese mensaje con ustedes. Hacía muchas cosas en el nombre del Señor, pero se había olvidado de su primer amor. Pero vamos a Efesios, capítulo 1, versículos 15 al 16. Vamos a leer primero 1, 15 y 16. Dice la palabra de Dios. Yo lo voy a leer, no tienen por qué leerlo. Dice la palabra de Dios. Miren, Éfeso, recordemos algo. La carta que escribió, la carta a los Efesios la escribió Pablo, más o menos en el año 63 después de Cristo. ¿Sí? Y esta carta
Esta carta que escribe en Apocalipsis, la escribe más o menos Juan en el año 96, 30 años después. Regresamos un poco y vamos a ver cómo era esa iglesia de Éfeso. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Miren lo que dice Pablo de esta iglesia. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esta iglesia se amaba entre ellos. Amaba a los santos. Había un amor en la iglesia. ¿Sí? Y vamos a ver el capítulo 6 de la misma carta que escribe Pablo a los Efesios. Efesios 6, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Qué podemos ver? ¿Qué está escribiendo Pablo a la iglesia de Éfeso? Que era una iglesia que se amaban entre ellos, los hermanos se amaban, se caracterizaban por el amor que había entre ellos, pero también que tenían un amor por Dios, por el Señor Jesucristo, que dice cómo era inalterable. Era un amor que no cambiaba. ¡Wow! Nos movemos 30 años después, ¿y qué es lo que dice Jesús mismo a la iglesia? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. El primer amor, podríamos decir que se ha perdido el amor por Dios y por ende el amor por los hermanos. 30 años después habían dejado de amar. ¿Qué había pasado con la iglesia? Tal vez había pasado lo que estamos tentados muchos nosotros, hacer cosas, hacer muchas cosas para el Señor. Yo puedo poner muchos ejemplos, hermanos. ¿Ustedes recuerdan el hijo mayor en el hijo pródigo? ¿Cómo era el corazón del hijo mayor en el hijo pródigo? Era un corazón duro, tan duro que cuando el hermano regresó a la casa no se alegró. Pero era interesante porque el hijo mayor le reclama al padre y le dice: yo siempre he estado contigo trabajando, yo siempre he estado contigo, yo no me fui como el otro, yo he estado contigo. Sí, pero estaba en la casa, pero no disfrutaba del padre. Estaba en la casa, pero no disfrutaba de su padre. Disfrutaba más del trabajo para su padre que de su padre. Y tenemos que cuidarnos de eso. ¿Ustedes se acuerdan de María y Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Cuando vino Cristo lo sirvió. ¿Está mal el servicio que hacía? No. Pero estaba más preocupada por eso que por pasar tiempo a los pies de Cristo. María había elegido la mejor parte, como Jesús mismo dijo en ese momento. María a los pies de Cristo, Marta tratando de servirle, pero no disfrutando de la compañía de Cristo que había entrado a la casa. ¿Se dan cuenta lo fácil que es buscar nuestra satisfacción en las cosas que hacemos para el Señor en vez de buscar la satisfacción solamente de Él? Voy a leerles Jeremías 2, les voy a leer en la traducción lenguaje actual. Jeremías, lo pueden buscar en sus Biblias, por favor. Jeremías 2:2. Miren lo que Dios le dijo a Jeremías y lo que Jeremías dijo al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En el versículo 2 y 3 dice, miren, porque esto es lo mismo que está diciendo acá Jesús. Yo recuerden que estoy leyendo otra versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, porque me parece mucho más claro con respecto al mensaje de Jesús en Apocalipsis, que lo brinda por medio de Juan. Dice,
Yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto, por tierras donde nada crece. Tú eras solo mía, fuiste mi primer amor. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Te juro que fue así. Miren lo que le dice Dios mismo, Jeremías, hablando de Israel, su pueblo. Tú fuiste mi primer amor. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Te has olvidado de mí y de quién más, de tus hermanos. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Dios mismo en su palabra dice que debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. ¿Sí? Que tenemos que ser intencionales a la hora de amar. Ahora, dice la palabra de Dios, si me amas, obedeces mis mandamientos. ¿Correcto? Eso dice la palabra de Dios. Si me amas, obedeces mis mandamientos. Por consecuencia, si no me obedeces, no me amas o no estás mostrando que me amas. Ahora, si me obedeces por temor a las consecuencias, no me estás amando, me estás temiendo. Y es una cosa muy diferente. Repito, dice la palabra de Dios, si me amas, vas a obedecer mis mandamientos, mi palabra. Por consecuencia, si no me obedeces, quiere decir que no me estás amando. Si tú obedeces a Dios por temor a las consecuencias, lo que estás haciendo es no lo estás amando, sino que le estás temiendo. Y Dios quiere que le obedezcas por amor, no por temor a las consecuencias. Es algo muy diferente. Es muy diferente. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer o quitar nuestro amor por Dios? ¿Sí? Quiero hablar de unos 5 puntos que pueden hacer que nuestro amor por Dios se pierda. Número 1, el orgullo. El orgullo puede hacer que nuestro amor por Dios se pierda. Por ejemplo, podemos decir, ya sé mucho de Dios, ya ese versículo ya lo sé, ya lo he escuchado tantas veces. Ya me han hablado, lo que me habló tal hermano ya lo sé. Entonces mejor voy a buscar otros lados de la Escritura porque eso no lo sé. Y no está mal. Pero decir que ya conoces a Dios y por eso no quieres seguir buscándolo o seguir profundizando en su palabra. Recuerden que el conocimiento puede envanecernos, puede volver orgullosos. Y el orgullo nos hace apartarnos de Dios porque creemos que ya sabemos todo, entonces ya no busco a Dios, ya no quiero orar, ya no quiero buscar en su palabra porque eso ya me lo enseñaron en la escuela dominical cuando tenía 8 años. Para los hermanos que tienen tiempo. Eso ya me lo enseñaron, eso ya lo sé, ya de eso ni me hables, ya lo tengo claro. Otra cosa que puede alejarnos del amor de Dios y de no buscarle son los logros. Hacemos muchas cosas desde que somos creyentes. Tenemos muchos ministerios. Todo lo que he hecho, mira Dios, todo lo que he hecho para ti. Y podemos terminar como el hijo mayor, haciendo tantas cosas, pero no disfrutando de Dios. No disfrutando del tiempo con Él. Otra cosa que nos puede alejar del amor de Dios y no amar a Dios son los fracasos. Me fue mal como cristiano, ya sabes que me alejo. No, esto es mentira. Mira todo lo que estoy sufriendo. ¿Y quién te dijo que no vas a sufrir como cristiano? ¿Quién te dijo eso? Te engañaron. Porque es necesario que el cristiano pase por muchas aflicciones para que entre al reino de los cielos. Pero eso también nos aleja. ¿Sí? Es como cuando tú tienes tu papá, te va mal y piensas que tu papá ya no te ama, entonces mejor te alejas de él. Tienes hasta vergüenza de acercarte a él.
Otras cosas que te pueden alejar del amor de Dios y de los hermanos son los resentimientos que también a veces tenemos entre hermanos. ¿Cuántas veces yo no conozco a personas? Es interesante, personas dentro de la iglesia, hay pelea entre dos hermanos y ya no se hablan. ¿Ha visto eso? Miren, los dos han sido pagados por sangre, los dos son hijos de Dios, pero sin embargo entre ellos ya no se hablan. Ha habido un conflicto y ¿sabes lo que solemos decir? No, ya, mejor voy a dejarlo ahí, que el tiempo lo solucione. No está mal dejar el tiempo para que haga su trabajo, digamos. Pero queremos la reconciliación. Hemos tomado el primer paso para reconciliarnos con el hermano. Y eso nos aleja del amor de Dios también. Y del amor entre hermanos. He visto muchos que no se hablan. Es interesante, dentro de la misma iglesia. Porque han discutido, ya no se hablan. Están bajo un mismo local, pero no se hablan. ¿Será el amor de Dios o no? Los compromisos también nos alejan de Dios. Y pueden ser compromisos dentro de la misma iglesia. Recuerden que Jesús le está diciendo que ustedes hacen buena obra, ustedes perseveran, hacen cosas en mi nombre, pero han perdido su primer amor. Entonces, hermanos, se pueden hacer muchas cosas para el Señor sin que el Señor esté presente en esa obra. Y tenemos que tener cuidado también. Podemos hacer muchas cosas para el Señor, en nombre del Señor, pero el Señor no está ahí. Él no es el que ha guiado tus obras. Simplemente tu afán por servirle ha sido mayor de querer compartir tiempo con Él y estar en su presencia. Y que las obras vengan como consecuencia del amor que tiene tu Padre por ti y el amor que ahora tú tienes por tu Padre. Recuerden que en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pero que estas obras Dios las creó, las preparó Cristo de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer nada en la iglesia, pero ¿de dónde están viniendo tus obras? ¿De esa conexión que tienes con tu Padre para servirle? ¿O simplemente se ha convertido como en una religión que te satisface hacer tus obras, pero qué tan pendiente estás de Dios para hacer esas obras? Tenemos que tener un amor que involucre la razón, la mente, la lógica con Dios. Tenemos que involucrar una mente para que entre en ese proceso para amar, con el entendimiento, un sentimiento que venga empujado por la verdad de Dios. No solamente algo que sentí por sentir, que a veces somos guiados y manejamos solamente por eso. Pero Dios quiere que lo ames por entender quién es Él y lo que ha hecho en ti, por medio de Cristo. La pregunta es que nos podemos hacer en esta mañana: ¿amas las cosas que el corazón de Dios ama? Por ejemplo, su palabra. ¿Amas su palabra? ¿Realmente te gozas y te deleitas en la palabra de Dios? ¿Realmente es un descanso para ti ir a su palabra o no? ¿Amas su cruz, por la cual has sido tú reconciliado con el Padre? ¿Estamos amando o no amamos a la cruz de Cristo? ¿Amas su iglesia? ¿Amas a los hermanos? ¿Y cómo manifiestas ese amor por los hermanos? ¿Cómo lo manifiestas? Más adelante vamos a ver cómo se puede manifestar o no ese amor por los hermanos. ¿Nos emociona esto o no? Es imposible decir que amamos a Dios, pero que no amamos a la gente de la iglesia, a su iglesia. Porque si no, nos hacemos mentirosos, como escribió Juan en la primera carta. Si no amamos a nuestros hermanos, si decimos que amamos a Dios, pero no amas a tus hermanos, le haces a él mentiroso. Cristo mismo tenía una relación con su iglesia. Cuando Pablo estaba camino a Damasco,
queriendo matar cristianos, y Jesús se le aparece en medio del desierto, en medio del camino de Damasco, le dices, ¿por qué me buscas? Interesante, Pablo no estaba buscando a Cristo, estaba buscando a la iglesia. Miren la relación que tiene Cristo con el que se mete con Cristo, se mete con su iglesia, es su esposa. ¿Amas la iglesia como la ama Cristo o no? ¿Tienes ese mismo sentir por la iglesia, en este caso la iglesia local? A veces tenemos falta de amor por el hermano también. Vamos a Primera de Juan. Vamos a ver algunos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: en esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren lo que dice Juan. Juan, el mismo que ha escrito Apocalipsis, inspirado por Dios, Cristo mismo hablándole a Juan en esta carta, escrita anteriormente, dice: en esto se manifiestan, en esto van a mostrarse los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No lo digo yo, dice Dios, su palabra. Por si acaso. Miren, el que no ama a su hermano no es de Dios. Y si podemos ver en otra oportunidad, vemos las características del amor en la carta a los Corintios, capítulo 13, pueden ver las características del amor para que evalúes y te examines a ver si estás amando de esa forma. Porque todos nos tenemos que examinar a la luz de la palabra de Dios. Pero acá dice claro, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El amar a los hermanos es una prueba del nuevo nacimiento, de haber nacido de nuevo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Siempre cantamos eso, ¿no? ¿Qué tanto estás amando a tu hermano dentro de la iglesia? Mire lo que dice también el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Es fuerte, ¿no? Pero es Juan, el mismo que ha escrito Apocalipsis ahora. Es el mismo. En el versículo 18, ¿qué dice? Hijitos míos, Juan hablándole a la iglesia. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero ¿quién nos ha enseñado a amar, hermanos? ¿Quién? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, entregó a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que no es que nosotros le hayamos amado a él, sino que él nos amó primero. Él nos da ejemplo de sacrificio, un amor sacrificial. Un amor que realmente no piensa en lo suyo, que siempre va a pensar en el bienestar del otro. Y eso es lo que tenemos que entender ahora en esta mañana. La iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Capítulo 1 y capítulo 6, amaban a los hermanos y amaban a Dios. Pasaron 30 años y Juan escribe esto. Y dice, Jesús mismo dice, algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, como lo dice en Jeremías 2:2. Pero sin embargo esta iglesia hacía mucho, pero hacía sin el amor. El amor de Dios no estaba ahí. El amor de la iglesia por Dios no estaba. No estaba ahí. Entonces, en el versículo 5, para continuar en Apocalipsis, porque nos habíamos quedado en el versículo 4 de esta carta de Jesús a la iglesia, escrita por medio de Juan,
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo menor, el hijo derrochador, ¿qué pasó con él? Él dejó la casa de su padre, le importó poco su herencia, le pidió su herencia diciendo, ¿sabes qué, padre? No me importa si estás vivo o muerto, porque prácticamente eso lo dijo al pedir la herencia. Nadie pide herencia en vida. La herencia normalmente se da en términos de hombres cuando el familiar muere. Recién se reparte la herencia, pero este quería la herencia del padre, la malgastó y cuando perdió todo, se alejó de la presencia de su padre. Con sufrimiento recordó, volvió en sí, dice la palabra de Dios. Se arrepintió, cambió su forma de pensar. ¿Saben por qué? Porque recordó quién era su padre. Al recordar quién era su padre, regresó a la casa. Lo mismo nos está diciendo aquí. Recuerda eso. Recuerda quién soy yo. Recuerda el amor que he tenido por ti. Acá hay muchos esposos. ¿Sí? Hay muchos esposos. Recuerden, hombres y mujeres, cómo fue cuando se conocieron. Yo quiero que recuerden eso. ¿Qué sentían por la persona? Seguramente querían pasar tiempo con esa persona. Mucho más que tal vez, lamentablemente, lo que quieren pasar ahora. ¿Sí? Estaban preocupados de esa persona. Oraban mucho por su pareja. Algunos conocieron a su pareja no siendo creyentes tal vez. Pasaban mucho tiempo. Y era bonito. Pero ¿qué pasa? Pasan los años y pasa lo mismo que pasa en la iglesia de Éfeso. Se dedica cada uno a hacer su rol, que está bien, pero a veces se vuelve algo automático. Se vuelve algo automático. La convivencia en una casa, tú puedes vivir dos personas en una casa y no conocerse. O haberse olvidado que se han conocido en algún momento. ¿Por qué? Por las preocupaciones que hay en el hogar. Cada uno hace su rol. Y parece que todo está bien, pero no está bien. Porque han perdido su primer amor. Es exactamente lo que dice acá. Es exactamente lo que está diciendo aquí. Tenemos que recordar quién nos ha amado a nosotros. Para regresar a ese amor. Y que nuestras obras sean como las primeras. Jesús aquí no dice que lo que estaban haciendo estaba mal. No dijo que estaba mal. Dijo que el problema es que muchas de esas obras no había amor de por medio para hacerlas. Y que se puede convertir en una religión en la cual podemos encontrar más satisfacción que la satisfacción que debemos tener del Padre. Y es un peligro. Si la iglesia de Éfeso la pasó, nosotros también la podemos pasar. No estamos libres de eso. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Ustedes recuerdan cuando conocieron a Cristo? ¿Cuánto tiempo pasaban en su palabra? ¿Cuánto tiempo pasaban orando? ¿Cuánto tiempo hablaban a las personas acerca de Cristo y su Salvador? Pregunta, ¿lo hacemos igual? ¿Qué está pasando entonces? Podemos haber caído en un sistema religioso de hacer, y nuestro descanso viene de eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Y miren lo que dice Jesús: si no lo hacen, si no se arrepienten, si no te hubieras arrepentido, voy a quitar el candelero. Hermanos, a veces, cuando no nos arrepentimos, al menos de este pecado o de otros, Dios, como parte del juicio, puede quitarle un cierto poder de influencia a tu iglesia. No va a crecer. Ya no va a ser un buen ejemplo.
ya vas a perder el amor por los perdidos, no vas a querer salir a evangelizar, tu testimonio va a caer y tantas cosas. Porque Dios dice, voy a quitar tu candelero, que significaba iglesia, tu iglesia, pero es suya. ¿Cómo la va a quitar? No la va a quitar porque es suya, pero va a quitar la influencia que puede tener esa iglesia en el mundo. Eso sí puede hacer Dios para nuestra pena y nuestra vergüenza. Ya no impactamos, por eso que a veces no impactamos al mundo. Si no nos arrepentimos, dice, eso puede hacer Jesús. Y en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Según los patriarcas de la iglesia primitiva, hablamos de Ireneo, por ejemplo, que era discípulo de Policarpo, que era discípulo de Juan, el que escribe esta carta, y de Hipólito, discípulo de Ireneo. Los nicolaitas dicen que eran los seguidores de Nicolás. Nicolás era una autoridad puesta por los mismos apóstoles, pero ¿saben qué herejías metió dentro de la iglesia? O filosofías, por ejemplo, el gnosticismo. Gnosticismo es aquella doctrina o aquella filosofía que hace pensar que las personas, mientras más versículos de la Biblia se sepan, tienen un estado espiritual más grande. Los testigos de Jehová son así. Ellos te dicen eso. Mientras más sepas de la Biblia, tienes un grado espiritual mayor. ¿Saben qué también decían? Que la materia, la parte física, era distinta a la parte espiritual. La parte física era mala, la espiritual solamente era buena. Entonces se prohibían de comer cosas. Entonces hacían que las personas se sientan felices por las cosas que hacían o dejaban de hacer en la iglesia. Cuán parecido a veces somos nosotros, ¿no? Que estamos poniendo carga en los hermanos. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto. Y cuando el hermano lo hace todo, se siente tranquilo. Y cuando no le hace, se siente culpable porque no mira a Cristo. Porque desvió la mirada de Cristo. Y este era Nicolás, que se había metido dentro de la iglesia. ¿Y saben lo que dice Cristo de los nicolaitas? Esas obras aborrezco. Aborrezco estas obras. Interesante, porque Dios aborrece lo malo. Dios aborrece con toda religión o todo esfuerzo humano que trata de presentarse delante del Padre y que echa por tierra la cruz en la cual murió. Porque Él pagó con sangre en esa cruz. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con esa cruz. Todo sistema que busca presentarte delante del Padre por tus propias obras es camino al infierno, hermano. Así de sencillo. Pero la cruz, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. No hay más. ¿En qué estamos confiando? ¿En lo que comes, en lo que no comes? Que ahora ves tele, antes no veías y ahora ya lo ves. Ahora vas al cine, ya no vas. ¿Estás confiando en eso? ¿Estás confiando en eso para presentarte delante de Dios? ¿O lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz? Y esto, como dice Pablo, no vamos a utilizarlo para pecar, ¿no? O sea, que porque para que sobreabunde la gracia, sobreabunde el pecado, de ninguna manera, dijo Pablo en los cartas de los romanos. No. No vamos a hacer eso. ¿Sí? Vamos a apreciar el sacrificio de Cristo. Todo me es lícito, no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entendiendo que todo es para la gloria de Dios. Finalmente dice algo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído. Es interesante porque Jesús mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si somos ovejas, tarde o temprano vamos a obedecer. Y espero que sea más temprano que tarde. El
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que pueda entender y reconocer que no está amando a Dios como Dios es digno de ser amado y que ame a su iglesia, como también su iglesia es digna de ser amada por lo que costó la vida, toda la vida a Cristo, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, Dios nos está hablando por medio de su Espíritu para que si reconocemos alguna de estas características que no estamos teniendo, podamos arrepentirnos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios en Cristo. Reconocer, darnos la vuelta y correr a Cristo. Correr a Cristo, hermanos. Pero para animarlos, quiero hablarles algo que escribió Ignacio. Ustedes miran quién es Ignacio. Es interesante porque Ignacio escribió esto a la iglesia de Éfeso después de esta carta. ¿Sí? Después de esta carta, Ignacio escribió lo siguiente. Ignacio, que era un obispo, un pastor, escribió lo siguiente. Lo escribió a principios del segundo siglo. Recuerden que la carta de esta Apocalipsis fue escrita en el año 96. ¿Sí? Unos años después, escribe esto. A ustedes, quienes son la iglesia más santa de los Efesios, la cual es muy famosa y celebrada por todo el mundo, ustedes, estando llenos del Espíritu Santo, no hacen nada de acuerdo a la carne, sino todas las cosas de acuerdo al Espíritu. Ustedes están plenos en Cristo Jesús. ¿Ustedes saben a los cuántos años de que estuvo en Patmos salió Juan? Al año y medio, 2 años, salió de Patmos. ¿Saben dónde regresó? A Éfeso. El discípulo amado, imagínense, escuchando esta carta, escribiendo esta carta, porque Juan había ayudado también en Éfeso, había ayudado también a Apolos, Aquila, Priscila, había ayudado también en esta iglesia. Regresa y aparentemente les recuerda del amor de Cristo por ellos. Y esta iglesia aparentemente se arrepintió. Así que los animo, hermanos, a esto. A que realmente podamos ver si es que las obras incluso que estamos haciendo nos están alejando de Dios. A veces la doctrina, que no es mala, nos satisface. La verdad nos satisface, pero no nos satisface el Dios que está trayendo esa verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pregunta, para terminar. ¿Estás amando realmente la palabra de Dios? Nosotros, como le estás amando la palabra de Dios, ¿es tu fuente de gozo solamente la palabra de Dios? ¿Tienes otra fuente de gozo? ¿Cisternas ahuecadas que no retienen el agua tal vez? ¿Disfrutas del tiempo de oración con tu Padre? ¿Estás amando a los hermanos? Pregunta. ¿Todos nosotros estamos reuniéndonos en noches de oración en las iglesias? ¿O no lo estamos haciendo? Somos un cuerpo. ¿Estamos reuniéndonos o no? ¿Estás mostrando amor por los hermanos? ¿Quieres escuchar que realmente las preocupaciones de los hermanos te preocupan? O sea, ¿quieres escuchar para orar por él? Y no solamente en el día de oración, sino durante toda la semana. ¿Estás escuchando sus oraciones? ¿O no? ¿Qué sabes del hermano durante la semana? ¿Qué sabes? Y en esto me estoy incluyendo a mí. ¿Qué tanto sabemos de otros hermanos? ¿Estamos listos para ayudarlos, visitarlos, saber cómo están en la enfermedad? ¿O simplemente decimos lo que siempre a veces parece más fácil? Bueno, solamente voy a orar. Tienes un hermano en necesidad, necesita dinero. Todos necesitamos. Ya, hermanito, voy a orar por ti. O agarras y sacas de tu pantalón y lo entregas.
El hermano está necesitado. Vamos a hacer una actividad, vamos a hacer comida para de ahí sacar un poco y darle al hermano. ¿No eres capaz de darle al hermano solo? Por necesidad, o tienes que esperar a recibir algo para dar. ¿Estás amando al hermano o no estás amando al hermano? ¿Estás amando a Dios o no estás amando a Dios? Y este es el gran misterio. No se trata de que nosotros le hayamos amado, sino que Él, Dios mismo, nos amó primero. Así que entendiendo esto, pidamos al Señor que nos conceda arrepentimiento, que hablando en nuestro corazón que se ha endurecido y que volvamos a las primeras obras, como lo dice Jesucristo en la carta a los Efesios. Esta iglesia entendió, para la gloria de Dios. Si somos su iglesia, también vamos a entender para su gloria. Así que vamos a terminar orando. Padre, gracias te queremos dar por esta mañana, Señor. Tu palabra es clara. Ayúdanos realmente a amarte a ti primero y a tu iglesia, porque ese es tu propósito. Para eso nos has rescatado, para que vivamos como una familia.